Hola, mucho gusto aquí, espero que les guste el video. Capítulo 3. Un mundo oculto. La lluvia seguía cayendo cuando Harry descendió del pequeño bote detrás de Hagrid. El mar golpeaba con fuerza el embarcadero, pero el gigante caminaba con la tranquilidad de quien había recorrido aquel camino decenas de veces. Harry, en cambio, observaba todo, no solo el paisaje, sino también a Hagrid. Había aprendido que las personas revelaban mucho de sí mismas cuando creían que nadie las estaba mirando. Hagrid avanzaba con paso firme, pero de vez en cuando giraba la cabeza para comprobar que Harry lo seguía. No parecía una orden, más bien era una costumbre, casi una muestra de preocupación. ¿Estás cansado?, preguntó el gigante. No, podemos descansar un poco, prefiero seguir. Hagrid sonrió. Tienes mucha determinación para alguien de tu edad. Harry no respondió. La determinación no era una virtud que hubiera elegido desarrollar, simplemente era necesaria cuando nadie más resolvía los problemas por uno. Caminaron varios minutos hasta llegar al automóvil que Hagrid había dejado cerca del puerto. Era viejo, enorme y estaba cubierto de barro. Harry esperó a que el gigante subiera antes de ocupar el asiento del acompañante. El motor rugió y comenzaron el viaje. Durante los primeros minutos ninguno habló. Harry contemplaba el paisaje mientras organizaba sus pensamientos. Había descubierto que era un mago, que sus padres también lo habían sido, que habían muerto asesinados, que existía un colegio llamado Hogwarts, y que un hombre llamado Albus Dumbledore llevaba años intentando que llegara allí. Había obtenido respuestas, pero cada respuesta había traído dos preguntas nuevas. Finalmente rompió el silencio. Hagrid, sí, ¿qué clase de hombre es Albus Dumbledore? El gigante sonrió de inmediato. Es el mago más grande de nuestro tiempo. Harry esperó, nada más. Aquella respuesta no le bastaba. Eso habla de su capacidad como mago. Hagrid lo miró de reojo. Supongo. Yo pregunté qué clase de hombre es. El guardabosques tardó varios segundos en responder. Es, bueno, muy bueno. Ha ayudado a muchísima gente. Harry asintió despacio. Siempre dice la verdad. La pregunta hizo que Hagrid frunciera el ceño. Bueno, no sé si existe alguien que siempre diga toda la verdad. Harry volvió a mirar por la ventana. Aquella respuesta le resultó mucho más útil que la anterior. No porque demostrara que Dumbledore mintiera, sino porque Hagrid había respondido con sinceridad en lugar de repetir un elogio. ¿Por qué lo preguntas? Porque quiero conocer a las personas antes de confiar en ellas. Hagrid soltó una risa baja. Eso también lo hacía tu madre. Harry giró la cabeza. ¿La conoció bien? El rostro de Hagrid se suavizó. Sí, era una bruja brillante. Siempre encontraba una forma de ayudar a los demás. ¿Y mi padre? Valiente, muy valiente, a veces demasiado impulsivo. Harry guardó esas palabras en silencio. Hasta ahora solo había escuchado dos recuerdos. Uno describía la bondad, el otro, el valor. Pero nadie le había hablado de sus defectos. Eso le hizo pensar que todavía le estaban mostrando una imagen incompleta. No culpaba a Hagrid. Era normal recordar a los muertos con cariño. Sin embargo, Harry quería conocer quiénes habían sido realmente James y Lily Potter, con sus virtudes, y con sus errores. El automóvil abandonó la carretera principal y comenzó a acercarse a Londres. Los edificios aparecían cada vez con más frecuencia. Harry observó el movimiento de las calles con la misma atención con la que estudiaba un tablero de ajedrez. Cada persona parecía tener un destino distinto, y, por primera vez, él también tenía uno, aunque todavía no estaba dispuesto a dejar que otros lo eligieran por él. Hagrid carraspeó. Antes de comprar tus cosas, hay un lugar al que debemos ir. ¿Cuál? Al Banco de los Magos. Harry arqueó una ceja. ¿Existe un banco solo para magos? Claro, Gringotts. Harry permaneció pensativo. Entonces mis padres dejaron dinero allí. Hagrid sonrió. Sí. Harry no mostró emoción. Solo hizo otra pregunta. ¿Quién administró esa herencia durante estos 11 años? El gigante aflojó ligeramente las manos sobre el volante. No esperaba esa cuestión. Bueno, Gringotts la ha protegido. ¿Y nadie más? Hagrid dudó. No que yo sepa. Harry volvió a mirar al frente. Aquella respuesta era suficiente, por ahora. Si realmente existía una herencia a su nombre, tarde o temprano averiguaría quién había tomado decisiones sobre ella desde la muerte de sus padres. Y cuando llegara ese momento, no aceptaría respuestas vagas. Quería hechos, no suposiciones. Mientras el automóvil seguía avanzando hacia Londres, Harry sintió que el mundo que había conocido durante 11 años quedaba cada vez más lejos. No sabía si el nuevo sería mejor, pero estaba decidido a conocerlo con sus propios ojos.
y a no volver a aceptar una verdad solo porque alguien importante afirmara que era la única posible. El coche de Hagrid finalmente se detuvo en una calle transitada de Londres. El contraste entre el frío muelle y el bullicio de la ciudad era casi asfixiante, pero Harry no se permitió distraerse. Mientras bajaba del automóvil, observó las fachadas de los negocios, la prisa de las personas con trajes y maletines, y el humo grisáceo que se elevaba hacia el cielo plomizo. Hagrid, que sobresalía de manera casi cómica entre la multitud de muggles, le hizo una seña para que lo siguiera. Por aquí, Harry. Está justo adelante, dijo el gigante, intentando bajar la voz sin mucho éxito. Harry caminó a su lado, manteniendo una distancia prudente pero constante. Su mirada se fijaba en los reflejos de las vidrieras. Para los transeúntes, ellos dos eran solo una pareja peculiar, un hombre gigantesco de aspecto desaliñado y un niño delgado con ropa demasiado grande que caminaba con una rectitud impropia de su edad. Nadie parecía notar que se dirigían hacia un pequeño y mugriento local encajonado entre una librería y una tienda de discos. El caldero chorreante, anunció Hagrid con orgullo, señalando el letrero de madera que colgaba sobre la puerta. Un lugar famoso, ya lo verás. Harry leyó el nombre. Lo que más le llamó la atención no fue el aspecto descuidado del lugar, sino el hecho de que la gente que pasaba por la acera ni siquiera lo miraba. Sus ojos resbalaban sobre la fachada como si allí no hubiera nada. Asterisco filtro de percepción asterisco, pensó Harry. No conocía el término mágico exacto, pero entendía el concepto. Una barrera para mantener a los curiosos alejados. Era una medida lógica de seguridad. Al cruzar el umbral, el ruido de la calle fue reemplazado por el murmullo de conversaciones bajas, el chocar de jarras de peltre y el olor a tabaco rancio y comida recalentada. El lugar estaba oscuro y envuelto en una neblina de humo. Harry evaluó el espacio en 3 segundos. Las salidas de emergencia eran limitadas, la mayoría de los presentes vestían túnicas oscuras y la atención del tabernero, un hombre calvo y encorvado, se centró de inmediato en Hagrid. ¿Lo de siempre, Hagrid?, preguntó el tabernero con una sonrisa desdentada. No hoy, Tom. Estoy en asuntos oficiales de Hogwarts, respondió Hagrid, ensanchando el pecho y colocando una mano pesada sobre el hombro de Harry. El gesto, aunque afectuoso, obligó a Harry a tensar la espalda para no perder el equilibrio. No le gustaba que lo tocaran sin previo aviso, pero decidió no reaccionar. Tom, el tabernero, bajó la mirada hacia Harry. Sus ojos se abrieron de par en par al fijarse en la frente del niño, medio oculta por el flequillo rebelde. Por las barbas de Merlín, susurró Tom, y el vaso que estaba limpiando resbaló de sus manos, golpeando la madera de la barra sin llegar a romperse. Puede ser. El murmullo en el local cesó de golpe. Como si una corriente de aire helado hubiera entrado por la puerta, el silencio se apoderó del caldero chorreante. Harry sintió de inmediato como docenas de miradas se clavaban en él. No era una atención cálida, era la mirada de quienes observan una reliquia histórica o un espécimen de exhibición. Un hombre con túnica púrpura se levantó temblando de su mesa. Harry Potter, qué honor, qué absoluto honor, tartajeó, extendiendo una mano pálida y nerviosa hacia él. Harry no extendió la suya. En su lugar, dio medio paso atrás, manteniendo los brazos cruzados detrás de la espalda en una postura educada pero claramente distante. Buenos días, dijo Harry. Su voz fue tranquila, carente de la emoción o la timidez que el hombre esperaba. Disculpe, pero tenemos prisa. El señor Hagrid tiene un horario estricto que cumplir. El hombre parpadeó, desconcertado por la frialdad y la formalidad del niño de 11 años. Retiró la mano lentamente, asintiendo con torpeza. Ah, sí, por supuesto. Disculpe usted. Hagrid pareció notar la incomodidad de Harry, o quizás simplemente recordó las instrucciones de Dumbledore sobre no retrasarse. Sí, tenemos mucho que hacer hoy. Con permiso, pasen atrás, dijo el gigante, abriéndose paso entre la pequeña multitud que ya empezaba a murmurar y a ponerse de pie. Harry siguió a Hagrid hacia el pequeño patio trasero, flanqueado por un muro de ladrillos y unos cubos de basura. Mientras caminaba, analizó la reacción de la taberna. Aquella gente no lo conocía. No sabían nada de su carácter, de sus pensamientos o de sus capacidades. Solo conocían un nombre y una cicatriz. Lo idolatraban por un evento del que él mismo no tenía memoria activa. Asterisco la fama sin sustento es un peligro asterisco, reflexionó Harry, observando cómo Hagrid sacaba su paraguas rosa del abrigo. Asterisco te convierte en una propiedad pública antes de que hayas tenido la oportunidad de definir quién eres, asterisco. 3 hacia arriba, 2 a lo ancho,
murmuraba Hagrid, tocando con la punta del paraguas un ladrillo específico de la pared. Harry memorizó el patrón exacto al instante. 3 arriba, 2 al lado. El ladrillo que Hagrid había tocado vibró. Luego, se retiró hacia atrás, dejando un pequeño hueco que comenzó a ensancharse rápidamente. Los ladrillos se deslizaron unos sobre otros, girando y acomodándose hasta formar un arco alto que daba paso a una calle empedrada que parecía no tener fin. El sol, que apenas se asomaba tras las nubes de Londres, iluminaba una hilera de tiendas con fachadas de colores llamativos, calderos apilados en las aceras y letreros que prometían escobas voladoras y libros de hechizos. Bienvenido, Harry, dijo Hagrid, sonriendo con orgullo, al callejón Diagon. Harry dio un paso adelante, cruzando el umbral. El aire aquí olía diferente, a papel viejo, a azufre, a hierbas secas y a algo metálico que no lograba identificar. La gente caminaba de un lado a otro vistiendo túnicas de seda, terciopelo y lino. Era un mundo entero que había existido a pocos metros de la normalidad Muggle, oculto a plena vista. Pero a pesar de la espectacularidad de los escaparates, el interés de Harry se dirigió de inmediato hacia la estructura más alta y de un blanco deslumbrante que se alzaba al final de la calle. Un edificio de mármol pulido que parecía dominar todo el callejón. Ese es Gringotts, dijo Hagrid, siguiendo la mirada de Harry. El banco. Te lo dije, es el lugar más seguro del mundo para guardar algo, excepto tal vez Hogwarts. ¿Por qué es el más seguro?, preguntó Harry mientras empezaban a caminar entre la multitud. Está dirigido por duendes, Harry, criaturas muy astutas. No querrías intentar robarles, te lo aseguro. Dicen que hay dragones custodiando las cámaras más profundas. Asterisco, dragones, asterisco. Harry procesó la información. Si el banco utilizaba dragones, significaba que la seguridad no solo se basaba en la magia compleja, sino en la fuerza bruta y el control territorial. Además, si estaba administrado por duendes, implicaba que el sistema financiero de los magos no estaba en manos de los propios magos. Eso era un detalle político de vital importancia. Un gobierno que delegaba el control de su riqueza a otra especie era un gobierno con una vulnerabilidad estructural inmensa. Hagrid, dijo Harry en voz baja, esquivando a un grupo de niños que miraban un escaparate. Dijiste que la herencia de mis padres ha estado en Gringotts todo este tiempo. Así es. Tu dinero está seguro allí. ¿Y el Ministerio de Magia no tiene acceso a esas cuentas? Hagrid soltó una carcajada que atrajo la mirada de varias brujas cercanas. Claro que no. Las cuentas familiares son privadas, Harry. Nadie puede tocar el oro de un mago sin su llave, o sin una orden muy especial de los duendes. ¿Y quién tiene mi llave ahora mismo?, preguntó Harry, deteniendo su paso justo antes de llegar a las escaleras de mármol blanco de Gringotts. Hagrid se detuvo también. Su mano gigante se dirigió a los bolsillos interiores de su enorme abrigo de piel de topo. Empezó a sacar objetos extraños, un par de calcetines sucios, un paquete de salchichas, unas llaves comunes y corrientes, hasta que finalmente extrajo una pequeña llave dorada, de diseño intrincado. La tengo yo, dijo Hagrid, mostrándosela. El profesor Dumbledore me la dio para que pudiera traerte hoy. Él la tenía guardada para que estuviera segura. Harry observó la pequeña llave dorada en la enorme mano del gigante. Dumbledore la tenía. El director de un colegio había custodiado la llave de su herencia familiar en lugar de un tutor legal o un administrador designado por el Tribunal del Mundo Mágico. ¿Bajo qué autoridad legal lo había hecho? Si sus tíos Dursley eran sus tutores en el mundo Muggle, ¿quién era su tutor en el mundo mágico? Harry no hizo la pregunta en voz alta. Guardó la duda en el compartimento de su mente reservado para las piezas que aún no encajaban. Subió el primer escalón de Gringotts, con la mirada fija en las grandes puertas de bronce donde dos duendes con uniformes escarlate y oro hacían una reverencia al verlos acercarse. El juego por el control de su propia vida acababa de comenzar, y Harry no tenía ninguna intención de perder. Las puertas de bronce de Gringotts se abrieron sin hacer el menor ruido al paso de Harry y Hagrid. Al cruzar el umbral, Harry alzó la vista y leyó las palabras grabadas en el segundo par de puertas, estas de plata brillante. Entra, desconocido, pero ten cuidado con lo que le espera al pecado de la codicia. Harry leyó las advertencias rimadas con suma atención. No le pareció un poema simple, era una declaración de principios. Un recordatorio explícito de que la confianza en este lugar no se basaba en la moralidad, sino en el respeto mutuo a las consecuencias de quebrar las reglas. Aquello le agradó. La honestidad brutal de un peligro advertido siempre era preferible a la falsa amabilidad.
Tras pasar las puertas de plata, entraron en un vasto vestíbulo de mármol. Un centenar de duendes, sentados en taburetes altos detrás de un mostrador que recorría toda la sala, estaban absortos en sus tareas, pesaban monedas en balanzas de cobre, examinaban gemas con lupes acopladas a sus ojos y anotaban datos en grandes libros de contabilidad con plumas de ganso. Hagrid caminó con paso pesado hacia uno de los duendes libres en el centro de la sala. Harry lo siguió de cerca, observando el comportamiento de las criaturas. Notó que, a pesar de su baja estatura, los duendes poseían una dignidad imponente. No miraban a los magos con sumisión, sino con una fría indiferencia profesional. «Buenos días», dijo Hagrid al duende. «Venimos a sacar algo de dinero de la caja de seguridad del señor Harry Potter». El duende dejó de escribir. Sus ojos oscuros y penetrantes se deslizaron desde el pergamino hasta Hagrid, y luego descendieron lentamente hacia Harry. El examen duró apenas un segundo, pero Harry sintió que el duende lo estaba tasando con la misma precisión con la que evaluaban las piedras preciosas sobre el mostrador. «¿Y el señor Harry Potter tiene su llave?», preguntó el duende con una voz que sonó como el crujir de hojas secas. «Sí, aquí la tengo», dijo Hagrid, rebuscando de nuevo en sus bolsillos y depositando la pequeña llave dorada sobre el pulido mostrador de mármol. El duende la tomó con sus dedos largos y huesudos. La examinó minuciosamente por ambos lados antes de asentir levemente. «Parece estar en orden», declaró. «Ah, y también tengo esto», añadió Hagrid, bajando aún más la voz y sacando una carta lacrada con el sello de Hogwarts. «Es una carta del profesor Dumbledore. Es sobre el asunto de la cámara 713. Harry, que mantenía sus manos cruzadas a la espalda, captó la sutil reacción del duende al escuchar el número de la cámara. Sus orejas puntiagudas se movieron imperceptiblemente y sus ojos se entornaron. El duende tomó la carta, rompió el sello y leyó el contenido con rapidez. «Muy bien», dijo el duende, devolviendo la carta a Hagrid. «Prepararé a alguien para que los lleve a ambas cámaras». Gripop, otro duende, se acercó desde un pasillo lateral. Tenía un aspecto algo más joven, pero compartía la misma expresión de reservada eficiencia. «Acompaña a estos clientes a la cámara 687 y a la 713», ordenó el primer duende. Gripop hizo una breve inclinación de cabeza y les indicó que lo siguieran hacia una de las grandes puertas laterales que daban acceso a los niveles subterráneos. Antes de avanzar, Harry se detuvo un instante y miró fijamente al duende del mostrador. «Disculpe, señor», dijo Harry con un tono de voz perfectamente modulado, educado y carente de cualquier atisbo de la prepotencia que muchos magos mostraban. El duende, sorprendido por la interrupción y por la inusual cortesía del niño, levantó la vista. «Sí, señor Potter, como comprenderá, acabo de enterarme hoy mismo de que soy un mago y de que tengo cuentas en este banco», explicó Harry con calma. «¿Sería tan amable de decirme si existe algún registro oficial de los movimientos financieros que se han realizado en mi cuenta familiar durante los últimos 11 años? ¿O un estado de cuenta histórico?». Hagrid abrió la boca, visiblemente descolocado por la pregunta del niño, pero no se atrevió a interrumpir bajo la intensa mirada del duende. El duende del mostrador apoyó sus dedos largos sobre la madera. Por primera vez, una chispa de genuino interés brilló en sus ojos oscuros. Estudió al joven heredero con renovado respeto. «Gringotts mantiene registros meticulosos de cada transacción, retiro y depósito desde la fundación de esta institución, señor Potter», respondió el duende, midiendo sus palabras. «No obstante, para acceder a un informe histórico detallado de una cuenta de linaje antiguo como la suya, se requiere una solicitud formal presentada por el titular de la cuenta al cumplir la mayoría de edad, o bien por su tutor legal debidamente registrado ante el Ministerio de Magia y la Confederación Internacional de Magos». Harry procesó la información de inmediato. «Tutor legal debidamente registrado. ¿Y quién figura actualmente en sus registros como mi tutor legal en el mundo mágico, señor?». Harry dejó la pregunta suspendida, esperando el nombre del duende. «Bogrot», respondió el duende, sus labios esbozando lo que casi parecía una mueca de aprobación. «Y de acuerdo con las leyes vigentes y los documentos presentados tras la caída de la Casa Potter en 1981, la tutela financiera temporal de la línea principal de su familia fue delegada al jefe supremo del Visengamot, Albus Dumbledore, debido a la ausencia de herederos consanguíneos mágicos capacitados y la incapacidad de sus tutores muggles para operar en nuestra jurisdicción». Harry asintió despacio. Sus sospechas se habían confirmado. Dumbledore no solo había guardado su llave, legalmente controlaba su patrimonio bajo un vacío administrativo que él mismo se había encargado de gestionar.
Le agradezco mucho su aclaración, señor Bogrod. Ha sido sumamente ilustrativo, dijo Harry, ofreciendo una cortesía impecable. Es mi deber, señor Potter, respondió Bogrod, volviendo a tomar su pluma de ganso, aunque su mirada siguió a Harry mientras éste se giraba para seguir a Griphook por el pasillo de piedra. Hagrid caminaba a su lado en silencio, frotándose la nuca con evidente incomodidad. El gigante no era estúpido, pero estaba claro que los tecnicismos legales de Gringotts y las preguntas de Harry lo superaban por completo. Harry, susurró Hagrid mientras descendían por un pasillo de piedra iluminado por antorchas. El profesor Dumbledore es un gran hombre, solo ha hecho lo que era mejor para ti, para mantener tus cosas a salvo de aquellos que querían aprovecharse de tu nombre. No lo dudo, Hagrid, respondió Harry de manera neutral, sin revelar el más mínimo pensamiento de lo que realmente bullía en su mente. El fin justifica los medios, pensó Harry, recordando la regla de oro de los estrategas. Dumbledore podía estar convencido de que actuaba por el bien mayor, pero Harry no tenía la menor intención de permitir que el director de Hogwarts siguiera gestionando su vida una vez que él pusiera un pie dentro del castillo. Si Dumbledore era un maestro de ajedrez, Harry tendría que aprender a mover sus propias piezas antes de que el tablero lo consumiera. Griphook los condujo hasta un pequeño carro metálico que esperaba sobre unos rieles de hierro que se hundían en la oscuridad de las profundidades de la tierra. «Suban», dijo el duende de forma cortante. Harry subió al carro y se sujetó con firmeza, preparando su mente para lo que venía. Gringotts era solo el primer paso. El conocimiento de las leyes, de la política de las antiguas familias y de la verdadera estructura del mundo mágico sería su mejor escudo. Y muy pronto, tendría que empezar a buscar los libros adecuados para entender el verdadero valor del apellido que llevaba. Capítulo 4. El precio del legado. El carro metálico se sacudió violentamente en el instante en que Griphook accionó la palanca de control. Harry se sujetó con ambas manos de los bordes de hierro frío, manteniendo el cuerpo tenso y el centro de gravedad bajo para no perder el equilibrio. El viento frío comenzó a azotar su rostro con fuerza mientras el vehículo aceleraba por el laberinto de túneles de piedra, descendiendo a una velocidad que habría aterrorizado a cualquier otro niño de su edad. Harry, sin embargo, no cerró los ojos. Observaba las formaciones de estalactitas que pasaban como ráfagas oscuras sobre sus cabezas y los destellos de antorchas que iluminaban momentáneamente bifurcaciones profundas. Su mente, siempre analítica, intentaba trazar un mapa mental del recorrido. Notó que el aire se volvía más denso y húmedo a medida que bajaban, y que las vías de metal parecían bifurcarse en ángulos que desafiaban la gravedad. A su lado, Hagrid soltó un quejido ahogado y se aferró al asiento con fuerza, con el rostro adquiriendo un tono ligeramente verdoso bajo la luz de las antorchas subterráneas. ¿Estás bien, Hagrid?, preguntó Harry, teniendo que alzar la voz para hacerse oír por encima del estruendo metálico de las ruedas contra los rieles. No soy muy amigo de estos carros, Harry, consiguió responder el gigante, manteniendo los ojos firmemente cerrados. Prefiero mis propios pies, o una escove si no hay más remedio. Harry no insistió. Dirigió su atención de nuevo al frente, observando la espalda rígida del duende que conducía. Griphook manejaba los mandos con una precisión quirúrgica, sin inmutarse por las bruscas curvas que hacían chirriar las ruedas de hierro. Aquel viaje no era solo un método de transporte, era una medida de seguridad pasiva. Cualquiera que intentara infiltrarse en las profundidades de Gringotts sin un guía se perdería irremediablemente en la red de túneles idénticos mucho antes de llegar a cualquier cámara de seguridad. El carro comenzó a perder velocidad de forma gradual hasta que se detuvo por completo frente a una pequeña puerta de hierro incrustada en la roca viva. A la izquierda de la puerta, un pequeño chorro de agua caía desde el techo del túnel, perdiéndose en una grieta del suelo. La cámara 687, anunció Griphook con voz monótona, bajando del carro de un salto. Hagrid descendió con torpeza, apoyando una mano contra la pared de piedra para recuperar el equilibrio mientras respiraba profundamente el aire frío del subsuelo. Harry bajó con movimientos ágiles y se colocó frente a la puerta de hierro, detallando la cerradura. No había cerradura para una llave común, solo una pequeña ranura que requería la llave dorada que Hagrid aún sostenía en su mano. La llave, por favor, solicitó Griphook, extendiendo la mano. Hagrid rebuscó en su abrigo y le entregó el objeto dorado. El duende introdujo la llave en la ranura y la giró despacio. Se escuchó un crujido metálico profundo, seguido por el sonido de pesados engranajes moviéndose detrás de la roca.
La puerta de hierro se abrió lentamente hacia atrás, revelando el interior de la cámara. Harry dio un paso al frente y observó lo que había dentro. Montañas de monedas de oro brillantes se alzaban en el centro de la habitación. A los lados, columnas de plata y montones de pequeñas monedas de bronce completaban la fortuna. La luz de las antorchas exteriores se reflejaba en el metal precioso, creando un brillo casi cegador en el espacio cerrado. Hagrid sonrió al ver la reacción de Harry, esperando ver el asombro o la codicia en los ojos del niño. «Todo esto es tuyo, Harry», dijo el gigante con orgullo. «Te lo dije. Tus padres no te dejaron sin nada». Harry avanzó en silencio hacia el interior de la cámara, pero su expresión no era de alegría ni de sorpresa. Era de fría evaluación. Se agachó y tomó una sola moneda de oro, sintiendo el peso del metal en la palma de su mano. Analizó el relieve de la moneda, el rostro grabado de un duende y la inscripción que determinaba su valor oficial en galeones. Su mente comenzó a calcular de inmediato. Aquella cantidad de dinero era considerable, sin duda suficiente para pagar sus estudios en Hogwarts y vivir con comodidad durante años. Pero no era una fortuna ilimitada. Si aquella era la cuenta de la línea principal de los Potter, significaba que la riqueza de su familia había sido acumulada durante generaciones de magos. Sin embargo, Harry notó que en la cámara solo había dinero líquido. No había joyas familiares, ni cofres con documentos antiguos, ni reliquias, ni libros. Una familia de linaje antiguo y de gran renombre en el mundo mágico no guardaba únicamente monedas en un banco. Tenía que haber algo más. Títulos de propiedad, registros de alianzas, testamentos o manuscritos mágicos. ¿Dónde estaban el resto de los bienes de los Potter? ¿Es este todo el patrimonio de mi familia, Griphook?, preguntó Harry, girándose hacia el duende que esperaba junto a la entrada. Griphook entornó los ojos, sorprendido una vez más por la agudeza del joven mago. Esta es la cámara de fideicomiso personal que se estableció para sus gastos de manutención y educación hasta que alcance la mayoría de edad, señor Potter, explicó el duende con un tono de voz que denotaba respeto profesional. La cámara principal de la familia Potter, que contiene los bienes históricos, herencias adicionales y las propiedades vinculadas al apellido, está bajo un estatus de custodia diferente debido a la falta de un jefe de casa activo. No se puede acceder a ella hasta que usted sea declarado legalmente un mago adulto ante el Visengamot. La pieza del rompecabezas encajó de inmediato en la mente de Harry. Esta cámara solo era una cuenta corriente para gastos menores. Su verdadero legado estaba cerrado bajo llave en un nivel mucho más profundo del banco, inaccesible para él y, afortunadamente, también para Dumbledore. El director podía tener la llave de esta cuenta de fideicomiso, pero no podía disolver ni tocar los bienes de la cámara principal sin violar las leyes fundamentales de la herencia mágica. Harry guardó la moneda en su bolsillo y tomó una pequeña bolsa de cuero que Hagrid le ofreció para llenarla con las monedas necesarias para sus compras del colegio. Mientras introducía los galeones, los Sickles y los Nats en la bolsa, Harry tomó una decisión. Aprendería todo lo necesario sobre las leyes de herencia y los derechos de las familias antiguas. No permitiría que el Ministerio de Magia o Albus Dumbledore mantuvieran su herencia real bajo custodia un solo día más de lo estrictamente necesario. Ya tengo suficiente, dijo Harry, cerrando la bolsa de cuero y colgándola de su cinturón con firmeza. Podemos continuar. Griphook cerró la puerta de la cámara 687 con un golpe seco y regresó la pequeña llave dorada a Hagrid, quien la guardó de inmediato en lo profundo de su abrigo de piel de topo. Harry observó el movimiento, memorizando exactamente en qué bolsillo la colocaba. Aunque por ahora no la necesitaba, saber dónde se encontraban sus pertenencias siempre era una ventaja táctica. Subieron de nuevo al carro de metal. El viaje se reanudó casi de inmediato, pero esta vez la dirección no fue hacia arriba. El carro comenzó a descender aún más, adentrándose en las profundidades más oscuras y frías de Gringotts. Harry notó que las paredes de piedra tallada a mano daban paso a formaciones de roca natural mucho más antiguas. El aire se volvió notablemente más frío, impregnado de un olor a humedad y a un rastro sutil de azufre que hizo que entornara los ojos. Hagrid, por su parte, se aferraba al borde del asiento con una palidez que aumentaba con cada metro que descendían. ¿Falta mucho?, preguntó Hagrid, con la voz ahogada por la velocidad. Cámara 713, respondió Griphook sin volverse. Un nivel de máxima seguridad. Las cámaras de esta zona no tienen cerraduras comunes. Harry asimiló las palabras del duende. Si no tenían cerraduras comunes, significaba que la seguridad dependía de encantamientos complejos o de la biología de los propios duendes.
Mientras el carro tomaba una curva cerrada hacia la izquierda, Harry divisó a lo lejos lo que parecía ser una enorme corriente de agua subterránea que caía con fuerza sobre las vías. «La perdición del ladrón», gritó Hagrid, tratando de advertirle por encima del estruendo. El carro atravesó la cascada. Harry esperó quedar empapado, pero para su sorpresa, el agua no los mojó. Sin embargo, sintió una extraña vibración recorrer su cuerpo, como si una capa invisible de polvo hubiera sido sacudida de su piel. Esa cascada elimina cualquier encantamiento activo, poción multijugos o disfraz mágico, explicó Griphook con un matiz de orgullo en su voz áspera. Gringotts no permite engaños en sus niveles inferiores. La mente de Harry comenzó a trabajar a toda velocidad. Aquella cascada era un mecanismo de defensa brillante. Neutralizaba cualquier intento de infiltración basado en la suplantación de identidad. Eso significaba que quienquiera que intentara acceder a las cámaras de máxima seguridad debía hacerlo con su propio cuerpo y bajo su propio nombre, o poseer una magia tan antigua que pudiera evadir un filtro de esa magnitud. El carro finalmente se detuvo chirriando sobre los rieles frente a una puerta de piedra lisa que carecía de cualquier tipo de manija, ranura para llave o inscripción. El entorno era silencioso, roto únicamente por el goteo lejano del agua y el eco de la respiración agitada de Hagrid. Cámara 713, anunció Griphook, bajando del carro de manera pausada. Harry descendió y se colocó a una distancia prudencial, observando la imponente puerta de piedra. Su instinto le decía que esta cámara custodiaba algo que no pertenecía a una cuenta familiar ordinaria. La seguridad era excesiva para un simple depósito de dinero. Paso atrás, advirtió Griphook a Harry. El duende se acercó a la puerta de piedra y extendió su mano derecha. Con uno de sus dedos largos y de uña afilada, tocó suavemente la superficie de la roca. Un destello de luz verde corrió por las vetas de la piedra, seguido de un zumbido sordo que pareció vibrar en el suelo bajo los pies de Harry. La piedra comenzó a derretirse lentamente, desvaneciéndose como si fuera una ilusión óptica para revelar un espacio pequeño y oscuro. Harry miró hacia el interior de la cámara, esperando ver montañas de tesoros antiguos, libros prohibidos o reliquias de incalculable valor. Sin embargo, la cámara estaba completamente vacía. Lo único que descansaba en el centro del suelo de piedra era un pequeño paquete envuelto en papel de estraza marrón, atado con un cordel descolorido. No medía más que el puño de un hombre. Hagrid entró a la cámara con pasos rápidos y pesados. Se agachó, tomó el paquete y lo introdujo con presteza en uno de los bolsillos interiores de su abrigo, justo al lado de donde guardaba la llave de Harry. Sus movimientos eran nerviosos, una clara señal de que entendía el peligro que representaba portar aquel objeto. «No digas nada de esto a nadie, Harry», susurró Hagrid, mirando de reojo al duende, quien permanecía impasible junto a la entrada. «Es un asunto oficial de Hogwarts, del profesor Dumbledore». Harry asintió despacio, pero sus ojos permanecieron fijos en el bolsillo del abrigo de Hagrid. Dumbledore había enviado al guardabosques del colegio, un hombre leal pero sumamente descuidado y fácil de leer, a recoger un paquete de máxima seguridad el mismo día en que Harry Potter regresaba al mundo mágico. No era una coincidencia. Dumbledore quería que Harry viera el paquete, quería sembrar la curiosidad en él, o tal vez utilizar el traslado como una prueba. Un objeto lo suficientemente valioso como para requerir la seguridad de Gringotts no se trasladaba en los bolsillos de un gigante que apenas podía mantener un secreto en una taberna, a menos que el peligro de mantenerlo en el banco fuera mayor, o que el propio traslado fuera parte de un plan estructurado. «¿Ya hemos terminado aquí?», preguntó Harry, manteniendo su tono educado y distante. «Sí, muchacho, ya tenemos todo lo que vinimos a buscar», respondió Hagrid, visiblemente aliviado de poder salir de las profundidades. «Ahora vamos por tus cosas de la escuela». Harry se dio la vuelta y subió al carro. El viaje de regreso a la superficie sería largo, pero su mente ya estaba ocupada catalogando la información recopilada. Tenía oro, tenía una red de seguridad que comprender y ahora tenía la certeza de que Albus Dumbledore estaba moviendo piezas en un tablero del cual Harry, quisieran los demás o no, ya formaba parte activa. El carro de Gringotts inició el ascenso hacia la superficie. El viaje de regreso fue igual de rápido, pero Harry ya se había acostumbrado al movimiento del vehículo, por lo que aprovechó el trayecto para ordenar la información obtenida. Tenía claro que Dumbledore manejaba sus finanzas de manera provisional, pero el hecho de que existiera una cámara familiar bloqueada abría un abanico de posibilidades políticas que debía estudiar a fondo. Cuando el carro finalmente se detuvo en el vestíbulo principal,
La luz del sol que entraba por los grandes ventanales de mármol obligó a Harry a parpadear para adaptarse. Hagrid bajó del carro tambaleándose ligeramente, murmurando algo sobre la necesidad de tomar una bebida fuerte para asentar el estómago. ¿Te encuentras bien, Hagrid?, preguntó Harry, acomodando la bolsa de cuero con las monedas en su cinturón. Sí, solo necesito un minuto, Harry, respondió el gigante, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo del tamaño de una sábana. Escucha, el caldero y los ingredientes los podemos conseguir rápido, pero creo que lo mejor será que vayas a que te midan para tu uniforme mientras yo voy por ese tónico reconstituyente al caldero chorreante. No tardaré nada, te lo prometo. Harry evaluó la propuesta. Quedarse solo en el callejón Diagon le daba una excelente oportunidad para observar el entorno sin la constante y ruidosa presencia del guardabosques. Además, Hagrid llamaba demasiado la atención, lo que dificultaba que Harry pudiera pasar desapercibido. Me parece un plan eficiente, respondió Harry con calma. ¿Dónde debo ir exactamente? A la tienda de túnicas de Madame Malkin, dijo Hagrid, señalando una fachada de color púrpura a unos metros de distancia. Tú entra, diles que vienes por el uniforme de Hogwarts y ellos se encargarán del resto. Volveré por ti antes de que te des cuenta. Harry asintió y vio al gigante alejarse a zancadas entre la multitud. Una vez que Hagrid estuvo lo suficientemente lejos, Harry enderezó la postura, acomodó su gastada chaqueta y caminó con paso firme hacia la tienda de túnicas. Al cruzar la puerta, una campanilla tintineó suavemente. El interior de la tienda olía a tela nueva, lavanda y magia de costura. Una bruja regordeta y sonriente, vestida de color de rosa, se acercó de inmediato. Hogwarts, querido, preguntó antes de que Harry pudiera hablar. Tengo todo lo necesario aquí. Justo ahora estamos preparando a otro joven caballero en la parte de atrás. Harry asintió con cortesía. Sí, por favor. Necesito el uniforme reglamentario para el primer año. Pasa por aquí, por favor, dijo Madame Malkin, guiándolo hacia una tarima al fondo del local. Sobre la tarima contigua se encontraba un niño de cabello rubio casi blanco, piel extremadamente pálida y facciones aristocráticas. Vestía una túnica negra de excelente calidad que una costurera estaba ajustando con alfileres mágicos que flotaban en el aire. El niño observó la llegada de Harry con una mezcla de curiosidad y escrutinio, evaluando de inmediato su ropa magel desgastada, pero deteniéndose en la forma en que Harry se movía, con una rectitud y una compostura que no encajaban con su vestimenta. Hola, dijo el niño rubio, modulando la voz con una formalidad ensayada. ¿Tú también vas a Hogwarts? Así es, respondió Harry, subiendo a la tarima vecina mientras otra costurera comenzaba a pasarle una cinta métrica alrededor de los hombros. Mi padre está en la tienda de al lado comprando mis libros y mi madre está buscando varitas, comentó el chico, observando su propio reflejo en el espejo con evidente orgullo. Luego los convenceré para que me lleven a ver las escobes de carreras. No entiendo por qué los de primer año no podemos tener escobes propias. Creo que hablaré con mi padre para que envíe una queja al consejo escolar. ¿Tú tienes escobe propia? Harry escuchó el tono del niño. No era simple arrogancia infantil, era la actitud de alguien acostumbrado a que su apellido y el estatus de su familia resolvieran cualquier inconveniente. Era un comportamiento político primitivo, pero revelador. No, respondió Harry con serenidad. No tengo una escobe. Considero que es más prudente dominar la teoría del vuelo y la magia básica antes de invertir en un equipo de alta gama. El niño rubio parpadeó, visiblemente sorprendido por la respuesta. Esperaba una muestra de timidez o envidia, pero el tono de Harry había sido completamente analítico y desprovisto de cualquier emoción defensiva. El chico de cabello claro evaluó a Harry con un nuevo nivel de interés. Supongo que tiene sentido, admitió el rubio, enderezando la espalda. Aunque una buena escobe siempre marca la diferencia. Por cierto, soy Malfoy, Draco Malfoy. Harry procesó el apellido. Había leído sobre las familias del Sagrado 28 y la influencia de la casa Malfoy en la política y la economía del mundo mágico durante sus breves lecturas previas. Aquel niño era el heredero de una de las dinastías más influyentes del país. Un placer, heredero Malfoy, respondió Harry, utilizando el tratamiento de cortesía adecuado para las familias antiguas que había memorizado. Mi nombre es Harry Potter. El silencio que siguió en la tienda fue absoluto. Incluso las tijeras mágicas que flotaban cerca de ellos parecieron detenerse por un instante. Los ojos grises de Draco Malfoy se abrieron de par en par, fijos en el rostro del niño que tenía al lado, buscando la famosa cicatriz oculta bajo el flequillo.
Hola, mucho gusto, aquí espero que les guste el video.